Comencem una nova edició del podcast, en aquest cas amb el propòsit de reflexionar sobre la relació entre dos col·lectius, els polítics i els periodistes. De qui influeix sobre qui. Dos col·lectius, per cert, que en aquests darrers temps han anat perdent prestigi i també reconeixement social, i això poc o molt afecta a la qualitat de la nostra democràcia. Recordo en aquest sentit unes paraules escrites del president Theodore Roosevelt, 26è president dels Estats Units, que deia que una gran democràcia o progressa o aviat deixarà de ser o gran o democràcia. I això poc o molt ens pot acabar afectant també a nosaltres. I en aquest sentit, doncs, se m'ha acudit convidar per aquest podcast a l'Anna Pastor. L'Anna Pastor és d'un mitjà de comunicació no català, és molt incisiva, exigent, rigorosa, d'aquelles periodistes que no posen les coses gens fàcils, i sé de què parlo, i al mateix temps també sé de què parlo quan dic que hi ha un munt de polítics d'aquest país que han buscat 1000 excuses per no anar a les entrevistes amb l'Anna Pastor. Senyal que no ho posa fàcil, però també senyal que és atractiva per l'audiència i pels oients. Ana, muchas gracias por aceptar esta invitación, te lo agradezco de corazón. Hoy están un poco las tornas Qué cambiadas. Qué cosa más rara, sí. Sí, porque normalmente era al revés, eras tú que me hacías preguntas a mí y no precisamente fáciles. No sé si caerá alguna hoy. Hoy solo me toca responder, pero igual cae alguna. Hoy respondo. No, hoy contente. Bueno, aparte de ese agradecimiento que es muy sincero, yo quería hacer la primera introducción hablando de tres cuestiones básicas, ¿no? Y la primera que me viene a la cabeza es si, según tu opinión, un político que no entienda el código de funcionamiento, el modus operandi o el ADN de los medios de comunicación, puede realmente alcanzar sus propósitos o no. En este siglo lo tiene más difícil, pero más que porque no se entiendan los códigos de funcionamiento de los medios, que creo que algunos políticos lo habéis leído durante muchos años bien, es por entender que nosotros, no es que yo tenga un especial interés, que sí, en entrevistar a Artur Mas, cuando lo he hecho, sino lo que tengo especial interés es porque Artur Mas le explique a la gente que está viendo el lugar en el que yo trabaje, lo que quiere decir, lo que tiene que hacer, lo que tiene que explicar, ¿no? Entonces creo que hay que hacer todavía mucha pedagogía en que al final somos solo intermediarios. Las preguntas que yo hago creo que son acertadas en la medida en la que la gente que está en su casa viendo la televisión acierta también con la misma pregunta que le haría Artur Mas si lo tuviera delante, ¿no? Entonces el papel de intermediarios más bien. Y un poco al revés, aunque parezca una apreciación antagónica, ¿no? a la inicial. Un político que solamente piense en el mensaje a través de los medios puede conseguir sus propósitos. Es decir, uno que adapte, yo he conocido algunos de esos, y igual yo pues también he caído en esa trampa o en ese pozo, ¿no? Pero aquello de decir, voy a decir aquello que realmente pues sea agradable a los oídos, a la interpretación del periodista o del medio de comunicación. Yo creo que tampoco te garantiza el éxito y a veces todo lo contrario. A mí particularmente nunca me ha gustado que me digan ni lo que tengo que pensar, ni siquiera que me den la razón. Muchas veces las entrevistas que a mí me gustan y que alguna de ellas hemos compartido y que son muy del mundo anglosajón probablemente, tiene que ver con lo contrario, ¿no? No digo con ir al choque, que ya hablaremos también de cierta autocrítica que yo puedo hacer con la llamada cultura del zasca, sino con que creo que los periodistas y los políticos debemos dirigirnos a la sociedad entendiendo que son al menos tan inteligentes como nosotros, ¿no? Intentar agradar a un periodista porque crees que así llegas mejor al ciudadano creo que no es un buen camino. Que no es creo, un buen camino. Sí. Y la tercera pregunta que te quería hacer en forma también de reflexión. Tú has entrevistado a infinidad de políticos, hombres y mujeres de todas las creencias, de todas las ideologías, etcétera, etcétera, ¿no? Y después de años de hacer eso y de tener, por tanto, pues un elenco de invitados, donde elegir exactamente, ¿tú cómo definirías a un político de raza, a un político con madera o simplemente a un buen político? Pues yo si tuviera que elegir algunas cualidades probablemente hablaría de coherencia,
Coherencia. Lo que significa que se pueden cometer errores y cambiar de argumento, pero hay que explicarlo. Honestidad, por supuesto, para mí creo que eso es una cosa básica si tuviera que describir los valores de cualquier ser humano, no solo de los políticos, también de los periodistas o de las madres como yo. Y probablemente la tercera tendría que ver con la rendición de cuentas y por tanto con dar la cara, ¿no? Coherencia, honestidad y rendición de cuentas. Y en rendición de cuentas toca mucho, claro, con mi trabajo y con... ¿Y has visto más de esos o menos de esos en general? Sin particularizar, sin personalizar. En la rendición de cuentas sí, porque los que vienen asumen que las entrevistas tienen que ser duras, ese es mi punto de vista, que ya conoces. Pero no todos vienen. Claro, por eso los que vienen ya sé que cuentan con eso, no todos vienen, hay algunos que venían y han dejado de venir. Ni todos ni todas. Exacto, algunos no vinieron nunca, algunas no vinieron nunca y algunos de ellos siguen en política, otros no y yo sigo en el periodismo, o sea que nunca se sabe. Pero de lo otro me he encontrado mucho, políticos que yo sé que me están mintiendo claramente en directo, intento que eso se visualice. Ajá. Y políticos coherentes que, aun sabiendo que van cambiando su estrategia, la pueden explicar y creo que eso es muy importante. Bueno, cambiar la estrategia hasta cierto punto también es normal, bueno, porque ¿no? Las variables con las que se encuentran políticos son muy diversas y muy cambiantes y no todas las controla ese político, ¿no? Totalmente, tanto, pero tiene que saber explicarlo, que eso es también una habilidad. Estamos de acuerdo. Te planteo ahora otro tema completamente distinto. Un poco los problemas de lo que podríamos decir la relación entre periodistas, políticos. Al final, yo en la introducción de ese podcast hablaba de la necesidad de que tanto el mundo del periodismo como el de la política mejoren y tengan más prestigio y más credibilidad, porque ahí nos jugamos una buena parte de la calidad democrática de nuestro país, ¿no? Enlazando con eso, te quería plantear lo siguiente, ¿no? La dictadura del titular. Es decir, los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas culturales, de identidad, de lo que sea, tecnológicos, por definición son muy complejos. Y no pueden caer simplemente en el blanco y negro, en el titular, que muchas veces anula todos los matices y incluso puede llegar pues, a la sobregesticulación. Y esa sobregesticulación, a veces necesaria para estar presente, acaba anulando esos matices que acaban siendo buenos o imprescindibles para un juicio correcto de las cosas complejas, ¿no? ¿Dónde estamos ahí? A ver, yo creo que estamos más, no tanto en la dictadura del titular, que puede existir, como en la democracia de un país muy diverso como creo que somos, ¿no? Cuando digo diverso, pienso en entrevistas donde el titular es muy importante, incluso en la prensa escrita el titular siempre es muy importante, pero luego creo que los políticos habéis tenido muchísimas posibilidades de escribir tribunas, de hacer casi monólogos en algunas entrevistas y luego de sufrir un poco en otras, ¿no? Entonces, yo creo que un poco, bueno, no creo que sea tu caso, ya lo hablaremos, pero no creo que sea tu caso porque uno sufre cuando le pilla un imprevisto, sí, seguramente, ¿no? Y cuando estaba recordando que en el 14, una de las primeras entrevistas que yo pude hacer contigo, habías tenido un fin de semana en el que hiciste una rueda de prensa en varios idiomas el viernes, el sábado con Terribas en TV3, Territorio con Terribas nunca fácil, y el domingo en el Objetivo aquí en Barcelona. En el Palau de la Generalitat. En el Palau como presidente. Alguien que va a esas entrevistas, Terribas o Pastor, ya sabe que no tanto la dictadura del titular, que yo no creo en ella, sino respuestas... No, yo no creo que exista eso. ¿No crees que haya una dictadura del titular? No, creo que existen diferentes formatos y diferentes lugares donde uno se puede explicar más o menos. Y creo que también el público agradece una entrevista en la que el político tiene que salir de la zona de confort. Y a mí me gustan esas entrevistas y creo que ahí las hemos visto. Sí. Otra reflexión en este mismo sentido, sobre la calidad del periodismo y su influencia sobre la calidad democrática de un país, ¿no? La velocidad de la información, que hoy en día, pues con la irrupción ya masiva de las redes sociales, se ha multiplicado por mucho, ¿no? Según tu criterio, ¿es importante llegar bien o llegar primero? Es decir, ¿la primicia pasa por delante de la calidad necesariamente? ¿Vamos hacia ese escenario? Bueno, es que yo creo que no puede haber una primicia que no esté 1000 veces chequeada desde mi punto de vista, por tanto, si es una primicia serás la primera persona en darla, pero tiene que estar absolutamente verificada porque te cargas tu propio trabajo. ¿Pero tú crees que eso funciona así?
¿O la tendencia es esa? Yo creo que hay de todo. Es que me cuesta mucho generalizar en política y me cuesta y me duele mucho generalizar en el periodismo. Pero en cualquier caso creo que sí que vamos a un mundo mucho más diferente en el que las nuevas generaciones se mueven mucho más en esta rapidez. Pero creo que los periodistas también somos muy conscientes de que eso se queda ahí. Es decir, si tú cometes algún error, se multiplica por 1000, cosa que antes no ocurría de esa manera, ¿no? Yo te lo digo porque como persona que ha estado en la primera línea de la política durante bastantes años, y cada vez más pienso así, tengo la sensación de que a veces se le exige a la política un discurso diario acomodado a las circunstancias de cada día, a las variables de cada día, y la gestión de la res pública, de la cosa pública, no permite esa velocidad por parte del que gestiona esa res pública, esa cosa pública, ¿no? Y ahí la presión que yo entiendo de los medios de comunicación para que casi cada día un político se pronuncie sobre casi todo, choca con la intrínseca realidad de la propia gestión pública, ¿no? Y eso cómo se combina. Pero eso, fíjate, no sé si es un problema. A mí siempre me ha gustado pensar que los políticos no venís de Marte, insisto mucho en esa idea, sois un reflejo de la sociedad, nos guste o no, sois un reflejo de la sociedad, y creo que la prensa también, los periodistas también. Pero necesitamos que nos acompañe la sociedad en esta reflexión, ¿no? Cuando tú hablas de la cultura o la dictadura del titular o la velocidad, o que la gente no puede ser genial si tiene que opinar 10 veces al día sobre todos los asuntos, necesitamos que la gente no premie eso, ¿no? Cuando a mí me gusta hacer un debate, y lo hemos hecho mucho en los últimos tiempos, sobre todo con lo que ha ocurrido con un filósofo como Marina o con un antropólogo como Arzuaga o Adela Cortina, que es catedrática de ética, intentas bajar la temperatura política, intentas que la reflexión no sea la cultura del zasca. Y la realidad es que no es masivo el seguimiento social que hay de un programa como ese. Esa es la realidad. Entonces necesitamos también que la sociedad nos acompañe en ese tipo de formatos si es que queremos un país diferente, ¿no? Sí, sí. Mi sensación, hablando de un tema un poco complementario al que estábamos comentando, es que también hay otro gran reto, que es el de la formación de políticos y periodistas. Y ahí no sé si vamos a mejor o vamos a peor. Yo puedo opinar por mi gremio y tengo la sensación de que a nivel, digamos, de formación no vamos muy a mejor. Tengo esa sensación. No sé, pero tú igual piensas distinto. No sé en el caso de los periodistas. En el caso de los políticos, por empezar por tu gremio, creo que hay de todo. Es decir, de repente te encuentras un político como Íñigo Errejón, que no solo, y lo creo, está formado, muy formado, como esta generación, sino que creo que está sabiendo escuchar los mensajes, ¿no? No sé, cuando la gente que vea este podcast y lo escuche, quizá Errejón ya no signifique nada, y eso lo habrás vivido tú muchas veces, pero creo que hay nuevas generaciones que sí representan una cultura diferente. Pero creo que a la vez sí que es verdad que quienes se han desarrollado toda su vida profesional ya en un mundo con las redes sociales ya funcionan de una manera diferente, ¿no? Estoy leyendo estos días una biografía que va a salir dentro de poco de Angela Merkel, con su despedida, y es muy interesante cómo proviene de otro mundo en todos los sentidos, también en este, ¿no? No te imaginas a Merkel haciendo política por el tuit de última hora, pero te encuentras, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de Errejón, con un político que dice: la vida no es un tuit o un story de Instagram, ¿no? Esa generación, yo creo que también, que es la mía, estamos haciendo esa reflexión, ¿no? Es muy difícil estar tan arriba todo el rato, tan en el último momento, ¿no? Exacto. Y eso no lo habéis vivido quizá desde otro lado. Y en el periodismo pasa lo mismo. Yo en este caso estoy más al lado de Merkel que de vosotros, porque yo he vivido más aquella cultura política. Pero todo política, tiene sus cosas buenas y malas. Exacto. Y nunca estuve en Twitter, por ejemplo. Pero ahora estás haciendo un podcast. Y ahora estoy haciendo un podcast. Que es un medio camino. Ese es el contraste. Sí, es un medio camino. Y con el periodismo pasa igual. Cuando estamos a tanta velocidad y de repente te das cuenta de que el producto del año en Estados Unidos durante muchos años está siendo el podcast, y te encuentras que aquí en España empieza a llegar, acaba llegando con el tiempo, este tipo de formatos más pausados, porque yo creo que el podcast te requiere un poco una atención más tranquila, te indica que algo está cambiando también en el periodismo, también en la política, ¿no? No somos perfectos, pero creo que la combinación de ambas generaciones es buena también, ¿eh? Vamos a introducir un tema un poco más espinoso. Bueno, estos ya lo eran un poco, pero ese va a ser algo más. Estamos en un momento en que muchos medios de comunicación, no todos afortunadamente, están en una situación económica delicada, algunos incluso crítica. Eso es evidente que los hace más vulnerables. Y los hace más vulnerables de entrada al mundo de la política, porque en un momento en que hay políticos que dirigen presupuestos públicos delante de medios que están en precariedad económica,
pues la influencia sobre esos medios puede acrecentarse. Sí, levantar el teléfono. Exacto. Eso ha pasado siempre, pero en un momento en que los medios son más débiles económicamente, eso tiene más enjundia y tiene más riesgos asociados, ¿no? Me imagino que ahí coincidimos, ¿no? Ahí coincidimos. No sé si tú habrás tenido que levantar el teléfono, habrás querido levantar el teléfono en esas dinámicas. Todos lo hemos querido hacer alguna vez. O que lo hagan por ti. Hemos tenido gente que lo ha hecho seguramente, pero también es verdad, porque ahí tampoco se puede generalizar, que yo creo que también ahí hay políticos y políticos, porque hay algunos y algunas que entienden mejor el papel de los medios y no se consideran tan esclavos de los propios medios y saben mantener una cierta distancia respecto a ellos y tener criterio y personalidad propia, a riesgo de no ser tan simpáticos. A riesgo y eso a lo mejor pues les perjudica. Hay una metáfora muy buena, ¿no? que es la de los dos erizos, que Iñaki Gabilondo la cuenta mucho mejor que yo, pero yo se la he escuchado muchas veces, que es que los políticos y los periodistas somos como dos erizos que cuando tienen frío se tienen que juntar, pero la distancia tiene que ser exacta para no pincharse. Y en el fondo somos dos cuerpos extraños, ¿no? Pero que nos retroalimentamos, ¿no? Y es muy difícil esa distancia. Ahora fíjate, en esa vulnerabilidad de los medios hay un terreno del cual no se habla. Se habla mucho de la influencia de los políticos sobre los medios, pero no se habla de la influencia de grandes empresas sobre los propios medios. Sí, cada vez más, y tienen mucho más poder muchas veces que la política, ¿no? Exacto. Por eso te lo decía, porque yo he observado que los políticos, casi todos sin excepción, son lógicamente vapuleados en los medios, a pesar de que dirijan un presupuesto público que pueda ayudar a un medio concreto, y ahí salen vapuleados igualmente, y en cambio difícilmente veo grandes directivos o, bueno, gente que lleva empresas muy importantes que también tienen relación económica con los medios y que en cambio normalmente no salen vapuleados en ellos, ¿no? Esto es un debate siempre periodístico, de el poder es el poder. ¿Eso os lo habláis entre vosotros? Sí, el poder es el poder. El poder es el presidente de la Generalitat, incluso el expresidente de la Generalitat también es poder. Ya poco. Bueno, menos, pero es poder también, lo es más que un ciudadano de la calle seguramente. Esto por supuesto. El poder, por supuesto, son las empresas, por supuesto es la monarquía el poder, la prensa debería ser el contrapoder hasta que cruza, los jueces también. Todo eso es poder, lo comparamos con un ciudadano de la calle, cualquiera de ellos, no es solo el presidente más, no tienen tanto acceso a ese poder, ¿no? Yo creo que luego también hay mucho mito, ¿no? Yo al menos me he encontrado con algún político que ha intentado decirme previamente a una entrevista cómo tengo que hacer mi trabajo y entonces ha salido mal para él. ¿Te has encontrado muchas veces con eso? No, porque yo creo que es una ventaja ser así un poco ruda, y es que ya de inicio sabéis... No te lo planteas. No, en los inicios a lo mejor todavía hay quien tiene esa tentación, y casi siempre de los partidos más antiguos. Pero lo habitual es, como lo hemos vivido tú y yo, es que a nadie de tu equipo se le ocurra preguntarme de qué va a ir la entrevista. De qué va a ir la entrevista, porque a mí me parece una falta de respeto. Pero entiendo que si se hace es porque hay otra gente que no se lo parece. Entonces, eso con los empresarios pasa menos, probablemente también porque no se prestan mucho a entrevistas. Pero que tienen poder sobre los medios, especialmente sobre los medios que están en situación delicada, por supuesto. Esa es la otra reflexión, los medios hacia dónde tienen que ir, ¿no?, para sobrevivir. ¿Qué mecanismos tiene una sociedad para no ser tan vulnerable a las medias verdades, a las falsedades o directamente a las mentiras? De eso hemos vivido cosas, ¿no? Hemos vivido la época Donald Trump, por ejemplo, un personaje que cuando no le gustaba una realidad pues creaba un relato alternativo y pretendía que ese relato alternativo fuera el que fructificara, pero también lo vivimos muchos años antes. Por ejemplo, recuerdo con los atentados del Metro de Madrid, que durante bastante tiempo políticos, partido, concretamente uno y algún medio de comunicación insistieron en que los autores del atentado eran los de la ETA, porque les convenía aquel relato, aunque supieran seguramente que esto no era así, ¿no? Entonces, ¿cómo se defiende una sociedad delante de eso? Yo creo que hay como... Porque ahí los medios tenéis una parte de responsabilidad muy importante. Sí, lo que pasa es que los medios los consume ya la gente adulta, hecha y con sus manías y sus mochilas. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una pata fundamental que es la educación. Somos un país con muy poca tendencia al pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico, nosotros por ejemplo en Neutral, en la empresa que yo he creado, nos hemos dado cuenta que cuando hacemos esto en la universidad, enseñamos la verificación en la universidad, llegamos tarde. Porque ya la gente con 18 o 20 años ya son seres humanos un poco hechos, ¿no? Hay que ir mucho antes al margen de la política. Hemos empezado a ir a colegios e institutos donde las cosas que les gustan, pues Messi,
Messi también es objeto de bulos, por supuesto, y cualquier persona pública o conocida o un youtuber también les está pasando. Entonces, eso hay que empezar a enseñarles a los críos que como tienen tanto acceso a los teléfonos, también les llegan mentiras, ¿no? Entonces, hay que dudar siempre y luego, por supuesto, no compartirlo, ¿no? Nosotros decimos, sin verificar, no compartas, porque el reenvío de WhatsApp ha hecho un daño a todos los países del mundo increíble, ¿no? Ya. Creo que esa es una buena manera, la educación sin ninguna duda. Y luego hacer mucha pedagogía pública, ¿no? Creo que a los políticos os pasa una cosa que para vosotros es muy justa y para la sociedad es muy injusta, y es que el que os vota os perdona mucho más los errores en lugar de exigiros. Y creo que eso es muy de España. La cultura anglosajona, hasta la llegada de Trump, es más no era exigente. así. Creo que a un político que se ha votado, ¿no? Tus votantes, creo que tienen que exigirte mucho más que no mientas, mucho más que aciertes, mucho más que expliques las cosas, que no, como es el mío, le perdono. Y aquí eso produce, creo que el efecto contrario, y devalúa la política y el periodismo también. Concretamente esa iniciativa del Neutral, ¿os está funcionando realmente esto? Sí, yo creo que coincide con una época en la que tú mismo dices, es evidente que Trump no se inventa los bulos y las mentiras, la posverdad, que al final son las mentiras de toda la vida, sino que las populariza, ¿no? Pero ya existía esto, acuérdate, mentiras como existía. Toda la vida, ¿no? Y a Trump lo han votado mucha gente. 60 millones la primera vez, 73 la segunda, sí, sí. Y además no es solo Trump, quiero decir, el efecto contagio que ha provocado Trump ha llegado a nuestro país. Tú coges un discurso de Trump sobre inmigración y un discurso de Vox y las frases son clavadas. Han copiado todo el argumentario. Es como si hubiera un laboratorio de fabricación de estas palabras, de hecho de estas dicen ideas, que lo hay, ¿no? Que de hecho seguramente lo hay. Exacto, ¿no? Salvini, quizá Le Pen un poco menos, pero bueno, porque ha sabido de la experiencia de su padre ir rehaciéndose. Pero creo que en el tema de las mentiras, y esa fue un poco la obsesión por la que nació Neutral también, tenemos una labor social como periodistas, ¿no? Entonces, a mí no me importa que los políticos se enfaden cuando decimos que algo es falso, sí me importa que la gente entienda que lo hacemos con el único ánimo de que se comparte información cierta, ¿no? Y además os acaba perjudicando también a vosotros las mentiras porque están en todas partes y afectan a cualquiera, ¿no? Entonces, con ese ánimo hicimos la empresa y las plataformas, por ejemplo, son quienes más reclaman esos servicios, Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp, sí. Y son los clientes ahora mismo que más necesitan esas verificaciones, porque es donde más se comparte todo, ¿no? Al final la portada de un periódico, siendo relevante, no lo es tanto como una publicación que se comparte millones de veces en todo el mundo, ¿no? Dos reflexiones finales, si te parece bien. Yo por experiencia sé que a un político le cuesta mucho asumir errores. De vez en cuando lo hace, cuando se le pide la autocrítica, pues alguna frase suelta, ¿Sí? Pero no es fácil hacer eso, ¿no? No es fácil sobre todo porque estás delante de las cámaras, delante de los focos, y porque sabes que además los otros políticos van a ser despiadados en este sentido, ¿no? Es decir, lo que seguramente te saldría más de natural, pues te frenas algo pues, delante de la jauría que hay metida por ahí, ¿no? Pero si a un político le cuesta, ¿cuál es tu juicio sobre lo que le cuesta también a un periodista asumir que se ha equivocado? Muchísimo, muchísimo. Yo, por ejemplo, ahí estamos más o menos en el mismo. Sí, igual. Fíjate que creo que tiene más impacto para vosotros. Recuerdo una entrevista que tuvimos así muy intensa, creo que fue en el 14, que yo te preguntaba si se había calentado demasiado a la gente con el tema de la independencia, ¿no? Y no te gustó la expresión. Calentado, dijiste tú. Sí, has calentado mucho, ¿no? El presidente. Y tuvimos un rifirrafe. Aquí en Cataluña se leyó fatal mi pregunta, o sea, pareció, sí. Y en España se leyó muy bien, en el resto de España. Sí, no hubo polémica, no digamos, hubo polémica. Se daba por hecho que era una pregunta de las mías. ¿Qué quiero decir con esto? Ese ejemplo no era una pregunta dura, simplemente era un verbo que yo utilizo en mitad de un directo, que como tú bien sabes, sí. Pero sí que creo que la autocrítica a los periodistas nos cuesta mucho por el nivel de exposición pública que tenemos como vosotros, pero a mí creo que nos da más credibilidad. Por ejemplo, esto de la cultura del zasca, que probablemente en la que yo he participado o he dejado que me aplaudieran por la cultura del zasca durante mucho tiempo, creo que no es bueno, porque volvemos a lo que tú decías del titular, no hay matices, de la no simplificación existe. absoluta. Exacto. Y total, ¿no? Y eso, llevado al extremo, aunque no fuera mi intención, quizá también ha podido contribuir a ese nivel de temperatura, ¿no? de
bueno, de la situación en la que estamos también ahora, ¿no? Entonces creo que nos cuesta mucho y está muy bien tener una tribuna pública, como me pasa a mí, en directo, porque te permite corregir los errores en directo. Y a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Querer preguntar una cosa y equivocarme y darme cuenta que en las redes me lo reprochan y poderlo decir en directo. Poderlo decir directamente. Eso ayuda mucho. O sea, esto también, aunque las redes tienen su parte mala, te ayuda mucho a ¿Y eso ser tienes un la espejo. sensación de que se está generalizando algo? ¿Está calando esa, digamos, responsabilidad de asumir también el error en el mundo del periodismo? ¿O eso es rara avis? Yo creo que eso tiene que ver con la exigencia pública. Si la exigencia pública es mayor, lo haremos más. Si a la gente le da igual, como pasa con los políticos a los que votan, pues probablemente dará igual. A mí me gusta que me exijan y que me recuerden que, vamos, que no somos intocables, que es que yo me levanto por la mañana y me equivoco muchas veces como periodista y como madre, ¿no? Entonces, no me importa, igual que los hijos te lo dicen, sí. Está muy bien que se haya democratizado mucho el acceso también a los periodistas, por lo menos a los que tenemos un lugar público. Pues la última reflexión por mi parte. Hablábamos antes de la irrupción de las redes sociales en estos últimos años de una forma muy intensa. Hemos vivido, hablando del expresidente norteamericano, de Trump, lo que ha ocurrido en Estados Unidos, y mi reflexión final sería en forma de pregunta también. ¿Tú crees que ya estamos llegando al punto en donde se puede hacer política prescindiendo de los medios de comunicación tradicionales o incluso contra esos medios? No. ¿Tú crees que no? No. Y la derrota de Donald Trump lo demuestra. Él jugó muy fuerte su baza de atacar a los medios tradicionales, despreciarlos, humillarlos públicamente, como ha hecho con New York Times o CNN, y le ha funcionado porque 73 millones de personas le votaron, pero no es el presidente de los Estados Unidos. Y yo creo que ese también es un mensaje poderoso. El mismo país que parió a Obama, parió a Trump, sí, pero ha traído a Biden, y ¿no? ahora Biden. Está pasando en todos los países. Yo creo que eso es un fenómeno global que él representó de una manera muy, bueno, muy icónica, pero no creo que funcione siempre. Creo que las últimas elecciones en España tampoco demuestran que ese tipo de cosas funcionen siempre todo el rato, aunque tienen su público, claro. Y bueno, gritar mucho a veces hace que te escuchen más, pero no siempre funciona. ¿Y eso tú crees que exige una reconversión de los medios de comunicación tradicionales, esa irrupción de las redes sociales y esa, no digo prescindibilidad, porque tú decías que no es el caso, pero esa posición no tan dominante de los medios tradicionales precisamente por la irrupción de las redes sociales, requiere una reconversión de los medios? Absolutamente, y sobre todo se está produciendo. Requiere mucha humildad. Si los medios tradicionales miran con desprecio la radio y la televisión en su día, entre ellas, y después lo que está pasando con las redes sociales, si tú miras con desprecio a Ibai en Twitch porque te parece que por qué va a entrevistar él a Gasol y resulta que le hace la mejor entrevista y la más divertida, la que todos queremos ver, no, lo que hay que hacer es estar en Twitch. Nosotros en Neutral estamos en Twitch contando las elecciones americanas con Anísimo. Pues hay que estar, y esa mirada a veces como de superioridad creo que le hace mucho daño a cualquier cosa, pero especialmente al periodismo, porque no te permite aprender de la gente que va llegando, ¿no? Y yo recuerdo siempre que Iñaki Gabilondo para mí era la persona más joven siempre en los equipos, ¿no? Y era el más mayor. Y era el más mayor. Pero tenía esa capacidad, tiene esa capacidad de continuamente escuchar y aprender del resto. E innovar. E innovar, exacto. Una mirada de futuro, luces largas. Luces largas. Fantástico. Gracias, presidente. Bueno, espero que te hayas sentido cómoda en ese papel de entrevistada, que no suele ser tu papel. No eras Tampoco muy duro, era el mío, el no papel eras muy duro, tradicional o sea de entrevistador. Pero bueno, en todo caso, espero que la reflexión conjunta sirva para que determinada gente que pueda escuchar y ver eso, pues incita a eso que decías tú con muy buen criterio, ¿no? Que es la reflexión, el espíritu crítico y finalmente pues todo eso repercuta en una mejor calidad de nuestro país y de nuestra democracia. Gracias por prestarte a ello. Gracias. Gracias.